Dios le bendiga. Segunda de Pedro, por favor, capítulo 1, versículo 19 al 21. Amados, esta porción bíblica que estamos estudiando, esta es la segunda parte, la voy a dividir en tres. Toma un papel muy importante, hermanos, en lo que creemos, en nuestra teología, en nuestra fe, en nuestras convicciones, en lo que atesoramos nosotros como enseñanza de Dios para nuestras vidas. Es bien importante, hermanos. Entonces, leíamos el versículo 19 la semana pasada. Hoy vamos a detenernos en el 20 y la semana que entra miraremos el 21. Pero es que es muy importante esto, hermanos, y hay que entenderlo, hay que discernirlo y sobre todo hay que saberlo explicar. Muy importante saber explicarlo, hermanos. Muy bien, leemos el 19 que dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual vuestros corazones. ¿Lo leyeron, amados? ¿Se está apagando, mijo? ¿Está bien? Sí. Ok, va. Hasta ahí leímos la semana pasada y estuvimos hablando de la importancia de ponerle atención a la palabra del Señor, diciendo que la palabra profética que se refiere a Pedro era la del Antiguo Testamento. Todavía no estaba formada el canon del Nuevo Testamento. Después hablaremos el canon, que significa caña, que significa medida. Hablaremos de eso después, hermanos. Pero bien importante, ahora miraremos el versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. No es de interpretación privada. Ahora leamos el 21 para complementar, aunque lo veremos la semana que entra. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hablaremos de la inspiración del Espíritu Santo la semana que entra. Nos concentraremos hoy en esta expresión que dice: no es de interpretación privada, no es de voluntad humana. La palabra de Dios que nosotros predicamos, la Biblia, los libros, porque Biblia significa un conjunto de libros, hermanos, que nosotros adjudicamos como la palabra de Dios, hermanos. Es el dogma de nuestra fe. Es, hermano, la base de lo que creemos. Creemos que viene de Dios, que es de Dios, que le pertenece a Dios, hermanos, y que, hermanos, esa palabra de Dios fue puesta en texto, en escritura, y que es precisamente, hermanos, dada a nuestras vidas. Por eso ocupamos su lectura, ocupamos, hermanos, su exhortación, su enseñanza hacia nuestras vidas. Pero no dice que fue de interpretación privada, ni tampoco de voluntad humana. Le pertenece al Espíritu Santo. Hay otra versión que dice, hermanos, ese mismo versículo que leíamos, dice: ante todo, tengan muy presentes que ninguna profecía de las Escrituras surgió de la interpretación del propio profeta. Vamos a aclarar bien esto. No se origina en la mente del hombre. La palabra o la Biblia o el texto, las Escrituras, hermanos, para nosotros, para mí, para usted, hermano, esta palabra, hermano, no es de la mente de ninguna persona, es la mente de Dios expresada. Amén, es la mente de Dios expresada. ¿Qué significa eso? Que no se puede interpretar de una manera privada, o sea, personal. Ahora bien, si hacemos un análisis de estos dos puntos que les acabo de decir, no tiene origen en la mente humana, tampoco se puede interpretar de una manera personal o privada, entonces, ¿dónde queda la reglamentación eclesial? Y ahora, aquí es donde yo le quiero decir que me ponga mucha atención, porque precisamente en la iglesia popular, hermanos, en el catolicismo romano se enseña que el pueblo no debería
de tener una directa lectura de la Biblia, porque la Biblia tiene que ser interpretada por personas para que las personas sacerdotes puedan darle al pueblo lo que necesita entender. ¿Me están entendiendo, hermanos? Ahora bien, ¿por qué tenemos que tener mucho cuidado con esto? Porque, por ejemplo, en el libro de los Hechos encontramos que la iglesia primitiva, la iglesia que comenzaba, tuvo problemas, dificultades. Para empezar, no tenían el canon del Nuevo Testamento. No se empezó a formar sino hasta 100 años después, hermanos. Ahora, tienen el canon del Antiguo Testamento, tienen la Torá, tienen todo el Antiguo Testamento. Ahora bien, tienen que interpretar. ¿Por qué tienen que interpretar? Porque cuando hubo problemas, hicieron ¿qué? Concilios. ¿Qué es un concilio? Se unieron los líderes para discutir. ¿Cuál fue uno de los primeros problemas que tuvieron? Bueno, ¿se puede predicar a los gentiles, sí o no? Porque en el Antiguo Testamento los gentiles no eran aceptos ante los ojos de Dios. Pero la gracia en Cristo Jesús recibía a los gentiles. ¿Me están entendiendo, hermanos? Entonces se tuvieron que reunir y tuvieron que darle ¿qué? Una interpretación. Pero resulta que en este caso está el Espíritu Santo presente, porque no son los hechos de los apóstoles, sino los hechos del Espíritu Santo. ¿Me están siguiendo, santos? Ahora bien, con el paso de los siglos, ¿qué sucede? Que las instituciones comienzan a interpretar o a seguir interpretando. Por eso la importancia que el canon tenía que cerrarse. Se tenía que cerrar, hermano. ¿Por qué? Porque una vez que se cerrara por la dirección del Espíritu Santo, ya no se podía reabrir. Por ello es que cuando algo no me está cayendo, no estoy enganchándome, no lo estoy discerniendo, no lo estoy practicando, entonces tengo que agregarle otra profecía. Y por ello es que tienen que surgir a través de la historia muchas instituciones, personas, profetas, religiosos que tienen la Biblia, pero que agregan otro libro o otra interpretación, o que agregan otra idea, porque no es suficiente lo que está ahí, y lo que está ahí necesita una interpretación. Esto no viene del Nuevo Testamento, esto sucedió en el Antiguo Testamento también, hermano, porque en el Antiguo Testamento se hicieron libros para interpretar la Torá. Ya lo que se estableció, hermanos, como la interpretación, tuvieron que surgir otros 600 y tantos libros para interpretar la interpretación de la Torá. O sea, cuando menos piensas, ya estás metido en un rollote bien grande, hermano. ¿Por qué? Porque no es suficiente lo que el texto dice. Cuando el mismo texto hay que simplificarlo. La simplificación es sencilla. Cristo vino a salvar al mundo, y la salvación es por la fe en Cristo Jesús, hermano. Ve qué sencillo. Pero cuando no tenemos esa sencillez, porque dijo el Señor Jesús: si no recibieres el reino como un niño, no entraréis en él. Porque entonces entran las complicaciones, hermano. Entonces la reglamentación eclesial, tenemos que tener mucho cuidado, porque ciertamente la iglesia reglamenta, la iglesia cuida, pero el trasfondo de esto es lo siguiente: que la iglesia debe de cuidar el canon, debe de cuidar que se explique y que se dé la palabra como está, no agregarle a lo que ya está. ¿Me están comprendiendo? Entonces vamos a los dos extremos. La iglesia popular dice: es que no pueden ustedes recibir lo que está escrito, eso lo tiene que hacer el sacerdote, y el sacerdote tiene que darlo a través de la iglesia, y la iglesia a través de todos sus actos y toda su liturgia y todos sus métodos es como se obtiene la salvación. Entonces aparece la Reforma en el año 1500
Y los reformistas dicen, no, es que no es de interpretación privada. Es que la misma palabra es suficiente y no necesita que alguien más le agregue o te diga que está bien o que está mal, que recibes y que no recibes de ella, porque entonces están tomando el lugar del Espíritu Santo. Por ello la importancia del Espíritu Santo. Ahora, esto quiere decir, hermano, que el texto debemos de nosotros de aceptar la teología o la enseñanza, la doctrina de la inerrancia. Ahora, aquí voy a ponerme un poco más teólogo, que ya saben que yo no soy teólogo, no me gusta, no soy maestro. Vaya con el hermano Humberto Cabezas, él es un teólogo, él es un maestro. Pero yo en lo personal, hermanos, soy más un expositor, un predicador, que un teólogo, hermano. Pero en este caso sí ocupamos ir un poquito, profundizar un poco en la teología, y para ello el libro de la teología sistemática lo explica de una manera extraordinaria. Teología sistemática, hermanos, se da en la escuela bíblica. Cuando esté teología sistemática, véngase a la escuela bíblica, porque entonces podrá contestar muchas preguntas. Pero en cuanto a la doctrina de la inerrancia, lo explica muy bien en un capítulo, resume la inerrancia, la teología sistemática, que es teología sistemática 1, me parece. Dice de la siguiente manera, ya el resumen de la inerrancia. La inerrancia es la doctrina que afirma que la Biblia es completamente verdadera en todas sus enseñanzas. Miren lo que dice. Los teólogos han discutido sobre los niveles en los que la Biblia es inerrante. Si la Biblia no es inerrante, entonces nuestro conocimiento de Dios puede ser impreciso y poco fiable. Porque es lo que se cuestiona, ¿no? Bueno, ¿quién escribió el texto? Hombres. Copias. Entonces, ¿por qué dicen que es de Dios si fue escrito por mano humana? Entonces Pedro está diciendo, no es de interpretación privada, los santos hombres de Dios por el Espíritu Santo. Ahora, vamos adelante en el mismo resumen que da teología sistemática. Luego dice, la inerrancia es un corolario. Ahora, déjenme le explico la palabra corolario. La palabra corolario es el razonamiento, juicio o hecho que es consecuencia lógica de lo demostrado o sucedido anteriormente. Déjese, lo vuelvo a repetir. Corolario es el razonamiento, juicio o hecho que es consecuencia lógica de lo demostrado o sucedido anteriormente. ¿Qué significa? Que a pesar que es un libro tan antiguo, que fue escrito en un lapso de, a ver, los que son teólogos, ¿cuánto duró en formarse el canon completo? A 1500 años, me parece. 1700. ¿Cuántos autores? Más de 40 autores, me parece. Los que fueron a la escuela bíblica, los que no, duérmanse un rato. Yo sé que estoy medio aburrido con todo esto, pero es necesario mencionarlo. ¿Qué había en esos autores? Reyes, esclavos, profetas, pescadores, todos de diferente nivel social, económico, trasfondo cultural. Había médicos, había doctores de la ley, y todos apuntaban ¿a dónde? ¿Qué los unió? El Espíritu de Dios desde el Génesis los une, los ubica, hermanos, y todos concuerdan con una sola línea, con un solo propósito: Cristo, el Salvador de la humanidad. ¿Están comprendiendo, hermanos? Pero entonces, cuando esto no es suficiente, ¿qué se hace? Se busca un profeta, se busca un libro, se busca algo, una doctrina que surja
el medio para añadir, para corregir, para poderle complementar. Y ahí tenemos como Elena White, como el libro del Mormón, y muchos otros. Y revistas y muchas cosas que salen, libros. No me malinterprete, lea libros, hay libros muy buenos, hermanos. Pero antes de leer, lea la Biblia primero. Chihuahua, hombre. La Biblia, la Escritura. Porque tiene suficiencia, porque es inerrante. Entonces ya entendieron lo que es la inerrancia. Es un corolario, o sea, ¿qué significa eso? Un razonamiento, juicio o hecho que tiene una consecuencia lógica y que ha sido demostrado el suceso con anterioridad. Dice aquí, es un corolario de la completa inspiración de la Biblia. Los teólogos han empleado una serie de estrategias para explicar las discrepancias aparentes entre los pasajes bíblicos, aunque no es posible hacer una descripción científica detallada o afirmaciones matemáticamente exactas. La inerrancia significa que la Biblia, cuando es juzgada por el uso de su tiempo, enseña la verdad sin ninguna afirmación de error. Entonces nuestra teología, nuestra fe consiste en creer que el texto, la Biblia, la Escritura, estos libros que están aquí, hermano, son inerrantes, no hay error en ellos. Ahora, ¿por qué entonces cuando la gente lee dice, bueno, ¿por qué hay 4 evangelios? ¿Y por qué en 4 evangelios a veces se contradicen? No nos están contradiciendo, son diferentes lentes. Lucas es un historiador, doctor. Mateo, ¿qué es? Un cobrador de impuestos. Juan no se mete con la historia. Juan no se mete, hermano, absolutamente con nada de la cuestión de los griegos, excepto logos. ¿Con qué se mete? Con el Hijo del Hombre, el Cristo. Habla del verbo, de la palabra. ¿Qué hace Mateo? ¿Verdad? ¿Qué hace Lucas? Se vuelven más detallistas en algunos puntos, diferentes lentes, hermanos. Y Pablo y Pedro, aunque tenían diferencias entre ellos, Pedro afirma lo que decía Pablo, y Pablo nunca contradice a Pedro. Y todos van hacia dónde, hacia el mismo lugar, hacia Cristo Jesús. Inerrancia de las Escrituras. Ahora, si tú quieres encontrar error, vas a encontrar error. Porque si no lo hay, yo lo hago. Porque así es la gente. Así es la gente. Pero en el Espíritu Santo no hay error, hermano. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué le digo esto? Porque aquí entra la importancia del Espíritu Santo, hermanos. La importancia del Espíritu Santo está en la conversión. Romanos 8, 9 al 11, se lo voy a leer, hermanos. Usted me escucha, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora, pongámosle atención a esto. ¿Los que viven según la carne o los que viven según el Espíritu? Ahora, el que quiere encontrar error, anda en la carne. Porque quiere justificar sus actos, sus hechos. ¿Sí me están comprendiendo? Y va a buscar los errores o las fallas, o va a tratar de evitar textos que lo van a comprometer con esto. ¿Me están siguiendo? Entonces, pues por eso es que la gente se pierde. Bueno, si se quiere perder, piérdase. Ya échele, dale ganas. Ahora, dice, y si alguno, estoy leyendo el versículo 9 del capítulo 8, y si alguno de Romanos, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Porque el Espíritu es el que trae la convicción. Entonces, cuando se lee la Escritura, no se puede leer a la luz de un entendimiento, de una lógica humanista. Se tiene que leer al entendimiento de la luz del Espíritu Santo. Por ello, cuando las personas reciben a Cristo, lo que reciben, ¿qué es, hermano? Salvación, vida eterna, la limpieza de sus pecados, la santificación, purificación de su vida, pero su cuerpo se convierte en el templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo llega y toma el control de tu vida y viene a gobernar tu corazón. Por ello es la importancia del Espíritu Santo, hermano. Porque Él es el que te da convicción. Entonces el sacerdocio ya no es otra persona igual que tú.
El sacerdocio es Cristo, el sumo sacerdote, y es su espíritu el que mora en vosotros. Porque el que no tiene el espíritu de Cristo no es de Él. Pero dice enseguida también, hermanos, versículo 10: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Versículo 11: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y lo vuelve a reafirmar, hermano, el espíritu que mora en vosotros. Entonces, la desobediencia al Espíritu Santo, ¿qué trae? El error, el descuido, el paso equivocado. Pero el Espíritu Santo te corrige, te enseña, te instruye, te revela, te guía. ¿Me están siguiendo, santos? Ahora bien, ya mero, porque todavía no entramos aquí en lo que vamos a hablar. Nomás quiero que crea que comprendieran algo aquí. Ahora, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14 al 18. Después vamos otra vez a retomar ese versículo porque está en segunda de Pedro y vamos en el capítulo 1 y después vamos a llegar al capítulo 3. Solo retomaremos después, pero lo necesito ahorita. Dice el versículo 14: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Procurad. Ahora, ¿cuál es lo que procuramos y cuál es nuestra diligencia? ¿El interpretar la Biblia? ¿El estar discutiendo? ¿El ganar un argumento a un testigo de Jehová? ¿El estar buscando videos en Facebook para ver qué dicen de los católicos o qué dicen los católicos de nosotros? Mire, hermano, borres eso ya. Sáquelo de su mente, hermano. Dios no lo llamó a controversia, ni a pleito, ni a contienda, hermano. Esa gente necesita a Cristo Jesús, hermano. Eso es lo que necesita. No saber que si quién, andarse peleando, ¿quién tiene la verdad? Es que nadie tiene la verdad. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Siguen aquí todavía? ¿Ya se enojaron? No, ok, va. Entonces, vamos. Entonces, ¿cuál es nuestra diligencia? Ser hallados sin mancha, irreprensibles, agradar a Dios, porque a eso te lleva el Espíritu Santo. Lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que captaste de la palabra del Espíritu Santo, no te lleva, hermanos, a buscar una interpretación, sino que te lleva a una plenitud que es muy diferente. Entonces, de ahí tú procuras y tú eres diligente en ser hallado por Cristo Jesús cuando Él venga, sin mancha, irreprensible y en paz. 15: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿Quién está hablando? Pedro. ¿De quién está hablando ahora? De Pablo. ¿A quién le gusta que hablen de alguien? ¿Verdad que sí? Bueno, también entre ellos. Dice versículo 16: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas que, ¿de qué? No de interpretar, de entender. Recuerde que Pablo era un perito, era un doctor, era una persona, hermanos, de alto rango en el lugar, hermanos, en el que él poseía tanto religiosamente como culturalmente como socialmente. Era de la high. Sí. O sea, a los pies de Gamaliel. ¿Me están entendiendo, hermanos? El hombre sabía, conocía, discernía, y Dios lo eligió después de los 12 apóstoles. ¿Para qué? Para que pusiera una doctrina en el Nuevo Testamento, porque sus cartas se volvieron teología y doctrina para la dirección de la iglesia. Porque cuando leemos, ¿qué citamos? Citamos más a Pablo, porque es el mayor escritor del Nuevo Testamento.
No, sí, de aquí le van a venir, le van a dar ganas de venirse a la escuela bíblica, ahora sí. Ahora sí vengo. Yo sé que va a venir 2 días y después ya no volver, pero aunque sea venga ese día. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Ahora, ¿quiénes tuercen las escrituras? Indoctos. ¿Qué es un indocto? Un neófito, un ignorante. El que no le gusta leer, al que le gusta que le lean otros. El que dice, no tiene monitos, por eso no lo leo. Y así somos nosotros los latinoamericanos. Nos dan un libro y ¿dónde están los monitos? Había una Biblia muy buena, Dios habla hoy, precisamente de trasfondo católico, que le pusieron monitos, a ver si así. Pero ni así, qué bárbaro. Amén. Lea, para que no sea un indocto, un neófito, un ignorante. Porque los ignorantes, porque los neófitos, porque aquellas personas que no son, hermanos, estudiosos, fácilmente son atrapados por cualquier ola o cualquier viento de doctrina o de enseñanza torcida. A veces me los agarran los testigos y me lo revuelcan, hermano. Sale dudando de su salvación. Ahora, ¿sabe cuál es el éxito de los testigos de Jehová? El estudio. El problema de ellos es que su estudio no es la Biblia, sino traducción al nuevo mundo de las escrituras. Entienda, traducción al nuevo mundo de las escrituras. Y está más rayada, más tachada, más, comas quitadas, puntos agregados, verbos mal puestos, sujetos mal establecidos. ¿Por qué? Porque hay que ajustarla a un ideal personal, a una interpretación privada. El Espíritu Santo te va a guiar a la salvación siempre. Porque Cristo dijo, no hablará de lo suyo, sino que tomará de lo mío y os lo hará. Porque Él os guiará a toda verdad y a toda. Y ese fue Juan. Entonces Juan, Pedro, Pablo, ¡pum! Todos. Inerrancia en las escrituras. ¿Siguen aquí? ¿Ya se enojaron? Ok, déjenme acabar aquí entonces. Entonces, los indoctos e inconstantes. Primeramente los indoctos. Ahora, ¿quiénes son los inconstantes? Los que ahorita están, mañana no están. Que sí hay mucha gente, ¿no? Hombres de doblado ánimo que son inconstantes en todos sus caminos. Ahorita están, a rato ya no están. Se emocionan, quieren, desean, buscan, pero después tiran, abandonan, dejan. Ahora, ¿por qué? Están bien hasta que no les cuestionas su punto débil. El ser humano humilde, porque una de las cosas que nos enseña la palabra es humildad. Aprender de mí que soy manso es reconocer. Cuando te confronta la palabra de Dios y te corrige, te suena. Digan amén. Te suena. ¿Y qué haces tú? No, pues que se vayan mucho al. Si yo soy de Chihuahua, se va. No, espéreme. No es así. No es así. Humildemente voy a los pies de Cristo, pidiendo que el Espíritu Santo, a través de su palabra, me corrija, me instruya, me enseñe, me guíe. Y cuando estoy mal, me lo hace saber. Y el Espíritu trae convicción a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Y tú sabes cuando el Espíritu te está sonando y te dice, no. Pero tú sigues, pero yo digo que sí, a ver quién gana. Y bien le dijo el Señor Jesús a Pablito. ¿Cómo se llamaba Pablo antes de llamarse Pablo? A Saulo. ¿Se acuerda cómo le dijo? Oye, Saulito, como que dura cosa te dar cosas contra el aguijón, ¿verdad? O sea, como que te ha de doler, ¿verdad? Darle de patazo una piedra, descalzo. Pues sí, hermano, es que con Dios no se puede. Con Dios no se puede. Y no importa que le busques, y tal vez vas a encontrar una religión, alguna creencia, alguna doctrina, algo que satisfaga tus deseos personales, tus egos, tu forma de servir a Dios, tu forma. Encontrarás una iglesia cristiana que te solape, ¿no? Que te sobe la espalda y te ay, qué muy bien. Sigue siendo un campeón, todo pecaminoso, pero sigue siendo un campeón. No, espéreme, no es así. Ya se enojaron. Inconstantes, tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. 17. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardados, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿En quién vas a creer? ¿En quién vas a crecer? En el conocimiento de Cristo Jesús. Ahí es donde tienes que crecer. No en la atalaya, mijo. No en las revelaciones de Elena White. No en el libro del Mormón, mijo. ¿Ve? No en las doctrinas de la, ¿cómo le llaman? Hay un montón, pero no en el misario. Ese fue el problema de la iglesia popular, que había un hombre, un sacerdote en Alemania, que se sentía pecador y que no encontraba, y iba y se confesaba todos los días y venía con las mismas cosas hasta que se hartó su confesor, su sacerdote que lo confesaba. Óyeme, ve y peca de a de veras y después vienes, no molestes a Dios con pecadillos. Pero el hombre se sentía así hasta que empezó a leer el texto. ¿Cómo se obtiene la salvación? Esa es la buena pregunta. Esa es la pregunta clave que se le hace a todas las religiones, a todas las creencias, a todas las doctrinas, cristianas y no cristianas. ¿Cómo se obtiene la salvación? Bueno, es que mira, para obtener salvación pues tienes que vender tantas revistas, no, es que tienes que tener todas estas, tienes que venir aquí. Mira, si te bautizan, si te casas, si no te divorcias, si haces aquí, entonces. Y comienza una serie de. Y luego llegas al evangelio, este hombre llegó a la palabra que dice, por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Y dónde nace esa salvación y esa gracia? Pues resulta que a eso vino Cristo. Por eso murió en la cruz, para salvar lo que se había perdido. Y cuando alguien expone eso y dice, oye, pero no, ¿cómo no puede ser tan fácil? Y los nopales en el lomo, y la encomienda de 4 millas de rodillas hasta que sangre. Y dice, ya no son necesarios, porque Cristo murió en la cruz para salvarte. No, mejor me quedo acá. Yo quiero los nopales en el lomo. Antes bien, creced en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, honra, ya ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Déjeme terminar con esto ya, porque
ya los voy a soltar, ya se siente como regaño. Y no lo estoy regañando, nomás estoy diciendo que ¿en qué creemos, pues? O sea, ¿por qué nos juntamos aquí? ¿Cuál es nuestra fe? ¿Por qué creemos en Cristo? ¿Por qué creemos en la Biblia? ¿Por qué abandonamos una religión, la mayoría, no todos? ¿Por qué abandonamos una religión tan tradicional, con tantos siglos de tradición? ¿Por qué abandonamos la liturgia y por qué abandonamos los actos y los... bueno, ¿por qué se quitó el nopal del lomo? A ver, ¿por qué? ¿Por qué dejó de latigarse ¿por qué dejó de golpearse el pecho? Romanos 6, 22 al 23 nos dice: mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tened por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. En eso nos concentramos, en agradar a nuestro Dios, recibir la salvación y esperar la vida eterna. ¿Verdad que sí, santos? Entonces dice el versículo 23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora viene la pregunta del año: ¿cuántos son salvos? Ay, pero algunos de ustedes se ven medio borrachines. Eso es lo interesante. Ve que ninguna religión, ninguna creencia, pero Cristo Jesús nos cambió, nos transformó y nos dio una vida nueva en Él, hermano. Ve, qué sencillo. Así que no se ande complicando. ¿Qué religión eres? Pues la que tú quieras. Pero yo soy de Cristo. Cristo me salvó y a Él le sirvo. Y es el Cristo que yo predico. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios.